¿Ya tienen preparada su lectura? Si es así, vamos a leer juntos Jeremías 10 del 1 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Lo vestirán de azul y púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Dios verdadero. Jeremías va a terminar su discurso del templo que empezó en el capítulo 7. Lo hará con una nota majestuosa, exaltando a Jehová, el Dios de todo, como dice al final del versículo 16, hacedor de todo. Así afirmará por qué Dios es el único al que se debe adorar. Para ello hará la comparación con los dioses falsos. Así expondrá precisamente que no son reales, aunque son productos del fabricante, son adorados y temidos, pasando por alto al Dios verdadero. Veremos por qué Dios es el Dios verdadero y comprenderemos su fidelidad para con nosotros, para así comprobar por qué Él es el Dios verdadero. El Dios verdadero se deja escuchar. Oíd la palabra de Jehová. Ante tanto antirreligioso que ha surgido e intolerante religioso, debemos levantar la voz como Jeremías y expresar que esto es palabra de Dios, les guste o no les guste, lo crean o no lo crean. Es constante en el mensaje profético leer que Dios dice, que Jehová habla. Por eso declaramos que Dios expresa la verdad única porque es su palabra. Aunque a muchos no les guste esto, porque nadie quiere reconocer la verdad absoluta y mucho menos que la verdad absoluta la tiene Dios. Cuando Jeremías dijo, oíd palabra de Jehová, está usando una palabra que hemos escuchado mucho, el Shema. Esta es una expresión que aquí literalmente es traducida, oíd para hacer. Dios expresa su palabra como verdad absoluta con una finalidad, que su pueblo ejecute y lo ponga en práctica. Si Dios habla, y lo que Él quiere es que actuemos, que hagamos. No solamente que contemplemos y escuchemos, sino que pongamos en acción su palabra.
No necesitamos demostrar que Dios existe. Debemos demostrar que creemos en Él y lo amamos siendo obedientes a su palabra. No olvidemos esto. El Dios verdadero solo tiene un camino. No aprendáis el camino de las naciones, advierte el Señor en el versículo 2. Jesús dijo que tenemos que hacer discípulos. También dijo que solo hay un camino, Él. También va a decir, antes de partir, que debemos ser sus testigos. Todo esto podemos ponerlo en palabras fáciles de entender. Se nos está pidiendo que nuestro estilo de vida sea acorde a las enseñanzas de Jesús. Es decir, tenemos que vivir lo que Jesús enseñó. No aprendáis el camino de las naciones es un modismo que expresa el que no hagamos o no aprendamos el estilo de vida de ellos, que no sigamos sus pasos. Es ir tras ellos, pisando por donde ellos pisaron. Jehová no quiere que tengamos temor a los fenómenos celestiales, como dice en este versículo 2, a los cuales se refiere a eclipses, lluvias torrenciales, como vimos casi al final de esta porción que leímos, a las lluvias postreras, a los relámpagos, a los tornados. Se está refiriendo a estos fenómenos del cielo, como pudieran ser los eclipses, las granizadas, todo esto. Dice que los pueblos les tienen temor porque creen que es la ira de sus dioses contra ellos, que están demostrando su poder. Y Dios dice, no les tengan miedo, no les tengan miedo. El Dios verdadero solo tiene un camino, Jesucristo. Y nadie puede llegar a Él si no es a través de su Hijo. Jesús es este camino por donde transitamos para llegar al Padre y para que el Padre pueda tener comunión con nosotros. Por eso el versículo 3 muestra que tomar el estilo de vida de las naciones es caer en sus costumbres, en la idolatría, en la vanidad, en el sentido de que el camino que tomamos no conduce a nada. La palabra vanidad que utiliza aquí el profeta es una palabra que simplemente significa nada. Nosotros decidimos seguir el camino de los demás pueblos y dice Jeremías, no te lleva a nada, no te lleva a ningún lugar. Es como estar dando vueltas en el mismo sentido, no vas para ningún lado. Por eso dice que es vanidad, porque al final el ídolo que adoran no es más que un leño labrado por manos de artífices con buril. Me encanta cómo lo dice aquí en esta parte Jeremías al final del versículo 9, cuando está describiendo la calidad del ídolo en cuestiones de oro, de plata y de telas, pero termina diciendo solamente es obra de peritos. Eso es todo. ¿Sí? O sea, podrá tener todos los adornos que quieran, podrá estar hermosísimo, podrá ser forrado con los metales más caros, con las joyas, con las telas más finas, pero sigue siendo obra de un perito. Eso es todo, de un especialista. Podrá ser muy hermoso, podrá estar vestido de oro y plata, podrá tener las mejores telas, pero dice el Señor, es un simple leño armado con clavos, martillos y buril. Dios dice que son como espantapájaros, por eso utiliza la palmera. Dice así el texto, dice, están derechos como palmera, dice el versículo 5. Y es que la expresión correcta sería, son como espantapájaros, no hablan, son pesados, necesitan ser llevados porque no andan. Y esto es algo que ellos no entienden. Solo Dios es el camino correcto, la senda antigua. Por eso declara Jeremías, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Esta expresión de Jeremías es para decirnos que Dios es el único. Jeremías usa mucho el lenguaje del Deuteronomio, por eso usa expresiones como esta de grande, que se utiliza mucho en Deuteronomio, porque en este libro último de Moisés, la palabra grande se refiere a que Dios es único. Nos habla de su poder, nos habla de este poder creador. Recuerden que en la antigüedad los dioses, todos los dioses no eran creadores, eran adorados y eran temidos por su ira.
por su sangre de guerra, de venganza, pero no eran creadores. Por eso los pueblos, cuando conocían a Jehová, la declaración de decir que Jehová era más grande que su Dios, era diciendo que Él era el creador. Solamente Dios es creador, por eso es el Dios de dioses. Solo Jehová es Dios. Solo Él es el camino correcto. El Dios verdadero es Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Va a cantar Jeremías en el versículo 7. Ser Rey de las naciones es ser el Dios de la creación, concretamente cuando se habla de su grandeza, pero también de que Dios tiene el control de todas las cosas, de todos los pueblos, de todos los mundos. Él es el que pone y quita gobernantes, Él es el que decide, Él es el que está por encima de los dioses. Este es el sentido del Rey de las naciones. Dios viene hablando que le tienen temor a los dioses por su tamaño, porque eran fabricados muy grandes, pero también porque eran muy feos. Los construían de tal manera que la gente les tuviera miedo, porque siempre los dioses de la antigüedad eran representados como dioses de ira, guerreros que eran capaces de vengarse y echar todo su coraje sobre los humanos. Por eso eran representados de esta manera, y la gente al verlos les tenían miedo. Y la gente, cuando llegaba de otros lugares extranjeros y veían a sus divinidades, se aterraban. Entre más feos y entre más miedo produjeran, esto significaba que eran dioses más poderosos, pero no lo eran. Simplemente eran feos, porque así los construían. Tenían expresiones que aterraban a la gente. Por eso es que los construían grandes, con cuernos, con deformidades como animales humanos y partes de hombres o de mujeres, para provocar este miedo. Por eso declara Jeremías que las naciones deben temerle a Dios, porque es el único que tiene poder, y es el soberano, y es el que decide. Y Jeremías sigue diciendo que esto se muestra en la sabiduría de Dios. No hay semejante a Él, no hay nadie. Podrá haber muchos hombres sabios, podrá haber muchas gentes con mucho conocimiento, pero dice Jeremías, pero todos ellos juntos no se comparan en nada a Dios. El leño, lo único que hace, dice Jeremías, es entontecerlos e infatuarlos. Es decir, sentirse orgullosos de que han hecho una obra maestra. Pero esto no es sabio, dice Jeremías. Se sienten orgullosos de sus divinidades porque producen miedo, como les digo, por lo feo. Se sienten orgullosos de sus divinidades porque son costosos, porque están bien vestidos, porque tienen ropa muy cara. Me acuerdo de esta festividad del primer mes del año, donde van y visten, y donde el orgullo de la persona es decir, gasté 3,000, 4,000 pesos en esta vestimenta. Pues hoy las nuevas generaciones que están luchando contra la religión están diciendo, ¿por qué no mejor vestiste a un niño de la calle? Con lo que gastaste en este pequeño, hubieras gastado en 4, 5, 10 niños de la calle. Y hay campañas que dicen, mejor viste a un niño de la calle que a sus creencias. Y dice Jeremías, pero se sienten orgullosos. Y esto los atontece, dice Jeremías. Y van por ahí presumiendo su costoso vestido, su costoso muñeco, sus costosas joyas. Han perdido de vista que solamente hay un Dios, que es soberano y que tiene el control sobre todos, nos guste o no nos guste. Dios es el Dios verdadero. Y termino con el texto que le da nombre a este sermón, el versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Este es el texto, como les dije, que le da nombre al sermón y que implica 3 cosas de Dios y que queremos recalcar en este contexto que acabamos de ver. Primero, ustedes mismos han visto que Jeremías presenta la calidad de los ídolos, con el oro, la plata y con la vestimenta y con los artistas, porque también era una presunción, ¿sí? Es como ahorita, es que este monumento, este Dios me lo hizo Botero, por ejemplo, que es uno de los grandes escultores de nuestra época. ¿Sí me explico? Es decir, presumir que lo hizo un hombre reconocido con sus propias manos, este era uno de los orgullos. Presumir que tenía oro y plata, joyas, dice el texto, pero siguen siendo leños. Siguen siendo leños. Podrán ser muy feos, pero siguen siendo leños. Y después de presentarnos así a estos dioses que no hablan, que no caminan, que necesitan ser llevados, después de que nos presentan a dioses a los que no hay que temerle porque no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, Jeremías va a presentarnos a Dios como el Dios verdadero. Muchos que viven hoy una total negación sobre la existencia de Dios, como siempre les he dicho, quiero decirles que tienen razón. Dios no existe porque Dios es. Y eso es exactamente lo que Jeremías presenta al presentarnos al Dios verdadero, porque nos los presenta como el Dios vivo. Y esta expresión que utiliza Jeremías al decir que Dios es vivo, tiene que ver con que Él es eterno, no tiene principio, no tiene final. Esta expresión de palabra de vivir no significa que Él existió en un momento y por lo tanto va a tener un final, sino Él expresa simplemente que Él vive por sí mismo, porque este es el sentido del nombre de Dios. Yo soy, ¿sí? Yo existo por mí mismo. Por eso decimos que Dios no existe, Dios es eterno. Y Jeremías esto es lo que quiere decir. Este Dios vive por sí mismo, nadie vive por sí mismo. Nosotros tenemos el soplo de Dios, nosotros tenemos el aliento de Dios, que es lo que nos da vida. Dios es el que ha dado la orden y los animales han surgido, las plantas. Dios es el creador y el que hace las cosas. Pero Dios, dice Jeremías, Él es el Dios vivo, el que existe por sí mismo. Él no necesita de nadie para vivir, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos un principio y un final, y Dios es eterno. También Jeremías habla de que este rey es eterno, porque su poder no tiene final. Él es soberano, lo es desde el principio y lo será hasta el final. Él es soberano por toda la eternidad. No hay nadie que pueda con Él. No hay nadie que se le salga de control. No hay nadie que diga, yo voy a desobedecer a Dios y Dios no puede conmigo. No hay nadie. Dios todo tiene bajo su control. Por eso creemos en un Dios soberano. Él es el Rey eterno, porque todo lo gobierna. Él ha dado todas las leyes que rigen nuestro mundo y nuestro universo, nos guste o no nos guste. Porque más que quieran establecer, sí, que los científicos dicen que Dios no existe, lo cierto es que los hombres más cultos, los hombres más letrados, los que se han metido más a la ciencia, terminan reconociendo la existencia de Dios. Y testimonios de esto hay muchos. Comprenden que todo su conocimiento los lleva a Dios. Todo lo que hace Dios tiene un propósito y son eternos y no cambian. Y el hombre va a esos propósitos de Dios, le guste o no. Pero las palabras más alentadoras son las primeras que utiliza Jeremías. Él es Dios verdadero. Y esta es una expresión que implica ese profundo conocimiento de Dios, porque la palabra traducida, o mejor traducida, sería mejor decirlo así, perdón por tanta redundancia, es que Dios es verdadero porque Dios es fiel. Este es el sentido de la expresión de Jeremías. Dios es verdadero porque permanece fiel a los suyos. Él hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Va a decir, refiriéndose a aquellos que no cometen el pecado de hacer ídolos y de adorarlos allá en los 10 mandamientos.
Él va a decir que los hombres que permanecen fieles a Él y no adoran a ídolos, no hacen nada semejantes para adorarlo, dice Dios que Él tiene misericordia de ellos y los ama porque guardan sus mandamientos. Recordemos que Jeremías está usando el lenguaje de Deuteronomio y aquí lo expresa igual. Dios es bueno porque permanece fiel. Por eso nosotros podemos declarar que Él es el Dios verdadero, porque lo podemos ver en su fidelidad para con nosotros, porque lo podemos ver en sus cuidados para nosotros. Dios ha sido fiel por su pueblo, como lo podemos ver ahora en esta pandemia, porque no es la primera pandemia que el pueblo de Dios vive. Han sido muchas pandemias, por lo menos hay documentadas 5 o 6 pandemias atrás de nosotros, cada 100 años. Ha habido pandemias como la que estamos viviendo, y en todas el pueblo de Dios ha sobrevivido, y en todas el pueblo de Dios sigue en pie para predicar a este Dios. Nada se le ha salido de control a Dios. Si nosotros hoy que nos toca vivir esta pandemia y que quisiéramos que ya acabara y que nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se acaba esta pandemia? No hemos entendido que Dios tiene todo bajo su control y que Dios es soberano y que utiliza la pandemia para su propósito, y Él tiene un propósito y un porqué de esta pandemia. Y tenemos que dejarlo que Él actúe y simplemente tenemos que confiar que Él es fiel para su pueblo y Él cuida de su pueblo. Y aquí es donde podemos declarar como Jeremías, Dios es verdadero, porque podemos ver su fidelidad para con nosotros, porque podemos contemplar su misericordia, como Él va a escribir en sus lamentaciones, esta misericordia que se renueva cada día. Por eso es un Dios verdadero, porque es un Dios fiel. Como le dijo a su pueblo en Malaquías, yo no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Yo permanezco fiel. Aunque tú no seas fiel, yo permanezco fiel. Yo no cambio. Por eso Dios es un Dios verdadero, porque Él permanece fiel para con su pueblo. Dice la letra de este himno que vamos a utilizar como respuesta: al trono majestuoso del Dios omnipotente, humilde es nuestra frente, naciones inclinad. Él es el ser supremo, Señor de cuanto existe, y nada al fin resiste al grande Jehová. Del polvo de la tierra formónos complacida su mano y diónos vida, su aliento creador. Y al vernos después ciegos en la maldad sumidos, cual padre a hijos queridos, salud nos proveyó. La gratitud sincera nos dictará canciones, y en coro dulces sones al cielo subirán. Con los celestes himnos, armónica alianza, formando su alabanza, doquier resonará. Y dice la última estrofa: Señor, a tu palabra los mundos obedecen, y del mortal perecen la ciencia y altivez. Tu amor y verdad solos en nada habrá menguado, después que hayan cesado los siglos de correr. Nos guste o no nos guste, Él es el Dios verdadero. Él es Dios eterno. Y cuando esto acabe, Él seguirá siendo Dios. ¿Y nosotros? ¿Sí me explico? Nosotros podemos cantar como dice este himno, porque confiamos en un Dios verdadero, en un Dios que es fiel para su pueblo, en un Dios que sigue haciendo misericordia para con su pueblo. Aquí es donde está este Dios verdadero, en su fidelidad para con los suyos. Este es el Dios que presenta Jeremías. Este es el Dios a diferencia de los ídolos. Por eso dice Jeremías, este Dios es fiel, porque es misericordioso con nosotros. Por eso es verdadero, porque nunca ha dejado a su pueblo y nunca lo dejará. Le invito pues a que nos unamos a este gran coro y cantemos este hermoso himno y respondamos así a este sermón. Hermano, que el Señor le bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gracia.
Amén.